Entonces voy a hablar sobre las fracturas y luxaciones del cotovelo. Vamos a empezar recordando un poco de la anatomía aquí en esta radiografía de un codo. Vamos a recordar lo que es unas estructuras anatómicas importantes que tenemos que evaluar en las radiografías. Por ejemplo, la fosa olecraniana, donde va a ir el olecrano, en extensión del codo, ahí entra lo que es el olecrano. Tenemos el epicóndilo medial, donde van los músculos flexores del puño, donde se insertan, tiene su origen. El epicóndilo lateral, donde está el origen de los extensores. El olecráneo de la ulna, la tróclea por donde va a correr lo que es la ulna, y la flexión y extensión. El capítulo o capitelum en portugués, que va a estar articulado con la cabeza del radio, y la tuberosidad bicipital, donde se inserta un músculo muy importante que es el bíceps. Aquí voy a hablar del ángulo de cargamento o el ángulo de carga. Se pueden ahí silenciar los micrófonos. Bueno, está formado por el eje longitudinal del húmero y el eje longitudinal de la ulna. Este aquí sería el ángulo de carga. Aquí en esta imagen podemos ver el número 1 sería una posición normal del ángulo de carga, ¿sí? El número 2 sería como exceso de valgo. Y el número 3 también sería una posición, digamos, muy próxima al cuerpo. Eso va a influenciar en lo que es el ángulo de carga y su función. En flexión, este ángulo de carga va a ser 0, en flexión, 0 grados. En extensión va a tener un valor de 11 grados, que es el valor normal del ángulo de carga. En mujeres va a estar aumentado, va a aumentar a 12, 13. Este tiene la función de alejar lo que es el miembro superior del codo de la pelvis. Este ángulo también desaparece con la flexión total del codo. Entonces son consideraciones que debemos tener en cuenta sobre el ángulo de carga. Hablando un poco de anatomía también, vamos a tener estructuras muy importantes en el codo, que son los estabilizadores primarios, tenemos también estabilizadores secundarios y dinámicos. Voy a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar con los primarios. Tenemos el proceso coronoide, ¿sí? Su faceta anteromedial que se va a articular con el labio medial de la tróclea del húmero. Tenemos en la cabeza del radio, que se articula con el capítulo, y la porción lateral de la coronoides, que se articula con el labio lateral de la tróclea. Serían como estabilizadores primarios. Tenemos también los estabilizadores ahora secundarios, que sería el complejo ligamentar colateral medial, que está conformado por la banda anterior o cuerda, la banda posterior y una banda transversa. Eso sería el complejo ligamentar colateral medial del codo. Otros estabilizadores secundarios, tenemos el complejo ligamentar colateral lateral, que está formado por los ligamentos colaterales laterales, que son el ligamento colateral radial y el ligamento colateral ulnar lateral. Y tenemos otro ligamento también, que es el ligamento anular, que va a estar envolviéndose o reforzando alrededor de la cabeza del radio. Hablando de estabilizadores dinámicos ahora, tenemos estos tres músculos, el ancono, el tríceps y el músculo braquial. Estos van a ejercer fuerzas de compresión en el cotovelo y así van a dar su estabilidad. Tenemos que recordar también que el flexor primario del codo va a ser el braquial y el extensor primario el tríceps.
Aquí como un dato interesante que encontré y lo puse, en este caso es una patella cubitis, que es un hueso sesamoideo muy infrecuente, pero vale la pena, le puse aquí porque a veces podríamos confundirlo con una fractura del ecrano, solo como dato, y también podría confundirse también con una calcificación del tendón del tríceps. Entrando ya con lo que es la luxación del codo, como introducción tenemos que se van a dar más o menos 5 casos por 100.000 habitantes al año, tiene un pico de incidencia de 5 a los 25 años, mayormente hombres, 2 a 1. 50% va a estar relacionados con los deportes, como fútbol, como gimnasia, principalmente. El mecanismo va a ser una caída con la mano sobre la mano extendida, en el que va a actuar fuerzas de valgo, fuerzas de compresión axial y en supinación. Es importante en supinación porque en la posición de supinación la cabeza del radio se va un poco para posterior y con una fuerza de compresión axial y valgo va a ser más fácil la luxación. Entonces, todo esto va a resultar en una luxación posterolateral, que es la más frecuente. También tenemos, según O'Driscoll, que es una clasificación, nos clasifica la fisiopatología mediante este círculo, que es el círculo de Ori, que el mecanismo de lesión va a ser de lateral hacia medial, se van a ir lesionando las estructuras de lateral a medial, en el siguiente orden. Va a haber primero lesión, como número 1 en la imagen, lesión apenas del ligamento colateral lunar lateral, puede ser parcial o completa la lesión, romperse totalmente el ligamento, y esto va a causar una subluxación posterior de la cabeza del radio. De todo el Como número 3, vamos a tener lesión del ligamento colateral medial, que va a ser en 3 tipos. Tipo A, que va a ser una lesión parcial, que puede tener la banda anterior intacta, recuerden la banda que es anterior del ligamento colateral medial. Una tipo B, que va a ser una lesión completa, que va a dar inestabilidad multidireccional del codo. Y como 13, la pérdida de la inserción de todos los tejidos blandos mediales. El proceso de luxación del codo va a ser, como ya les dije, por una fuerza de compresión axial, valgo, y en supinación. En supinación, como dije, la cabeza del radio se va un poco a posterior y va a ser más fácil su luxación. Entonces aquí va a haber primero, va a ocurrir una subluxación posterior a la cabeza del radio, en supinación. Segundo, una luxación incompleta con la coronoide, sería como enclavada aquí en la trópea. Y tercero, la luxación total. El cuadro clínico, dolor, bastante dolor, el paciente se queja de mucho dolor, va a haber edema ya. Vamos a evidenciar la deformidad del codo, pérdida de la congruencia de la articulación, limitación del arco de movimiento, trabado del codo. En el examen radiológico, ¿qué vamos a pedir? Pues voy a mostrar lo que serían las radiografías normales con un codo que no está luxado, porque en el momento de la luxación va a ser muy difícil tomar esas radiografías. Una en anteroposterior, ¿sí? Una en perfil, una con una rotación externa, sería supinación, una con una rotación interna, o sería la pronación. Serían las indicadas para todo el codo. Tenemos una clasificación. Esta clasificación va de acuerdo para dónde está la luxación, para hacia dónde está el radio y la ulna, de acuerdo al número. Tenemos la primera, que es una luxación posterior,
También podemos tener luxación anterior y las tres inferiores, que son la lateral, una medial y una divergente, que es rara, pero da una lesión muy grave que más adelante voy a hablar. 90% va a ser la posterior, junto con la lateral, o sea, combinación de posterior con lateral. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Restauración de la congruencia articular, garantizar una estabilidad y una movilidad precoz del codo, como es una articulación que estando mucho tiempo en inmovilización nos va a dar rigidez. ¿Cómo sabemos que unos criterios para saber que el cotovelo está estable después de una reducción? Cuando realizamos una flexión de 20 grados, partiendo de la extensión del brazo, no se luxa. Entonces ahí podemos decir que es una luxación estable. O que la reducción está congruente en la radiografía de control. O sea, reducimos, mandamos a tomar la radiografía y está reducida se mantiene reducida la articulación. Ahora, cuando es inestable, cuando la luxación se luxa, o sea, la articulación se vuelve a luxar con una movilización pasiva. O sea, nosotros manipulamos el antebrazo con el brazo, o sea, flexionamos el codo y se va a luxar. También, si se mantiene con 50 grados de flexión, o sea, que la flexión del codo va a mantener la reducción, entonces no puede ser así. Y también, a pesar de la inmovilización, va a haber luxación. Son criterios para que el codo esté inestable. En la emergencia vamos a realizar lo que es una reducción incruenta. Puede ser sobre sedación, uso de diazepam, por ejemplo. ¿En qué consiste esta reducción? Va a haber una tracción, contratracción. En una flexión de 90 grados del codo se puede aplicar presión en el olecrano para garantizar la reducción. Y a veces es necesario la supinación, como es fácil que se luxe en supinación, entonces también nos va a ayudar a la reducción. Voy a salir aquí para mostrar un video de una reducción clásica de emergencias. Me avisan por favor si se ve el video. Ahí se está realizando una reducción por ejemplo, se encuentra uno solo en la emergencia, con apoyo, haciendo una tracción contra este. A mí no me está apareciendo, David. ¿No le sale? Confirmen si se ve el video de la reducción. A mí no sé los demás. No, a mí tampoco. Déjenme ver qué pasa que no. Ahí. Ahora sí. Ya, entonces ahí vemos, por ejemplo, aquí está el médico solo en la emergencia, no tiene ayuda de alguien que le ayude a hacer una contracción subitando el brazo. Entonces ahí se apoya, usa el apoyo del antebrazo con este apoyo de aquí y con el paciente de cúbito ventral y con el brazo con el codo luxado para afuera de la camilla. Entonces con el apoyo del antebrazo aquí realiza una tracción. Haciendo una especie de tipo palanca apoyándole aquí y podemos ver que entra ahí. Y posteriormente va a revisar que esté congruente la articulación. Sería una manera de reducir cuando uno está solo, digamos, en una emergencia. Y se ve ahí la exposición.
Bueno, continuando. Después de la reducción, lo que tenemos que hacer es un examen físico. Vamos a hacer un test de estrés de valgo, sujetando el antebrazo y el brazo con la mano izquierda, y con nuestra mano derecha vamos a realizar una fuerza para un estrés en valgo, para testar lo que serían los ligamentos colateral medial. También otro test, estrés en valgo, con el brazo sería en una supinación. Vamos a sujetar el brazo del paciente y el antebrazo, realizar una fuerza de estrés en valgo para testar lo que es los ligamentos colateral lateral. Y hay otro test que es el de pivot sheet también que se puede utilizar, que es el costobelo en semiflexión, el antebrazo supinado. Va a haber un estrés en valgo, vamos a hacer una compresión axial, sujetando el brazo y manteniendo un poco de rotación interna. También importante, como les decía, valorar la congruencia articular. Puede palparse los epicóndilos y el olecrano, que forman un triángulo, una vez reducida y en flexión. Y en extensión tenemos que saber que desaparece este triángulo. El seguimiento a este paciente post-reducción va a ser una inmovilización con el codo flexionado de 90 grados y el antebrazo en posición neutra, máximo 3 días. Con una tala yesada, vamos a pasar a analgesia y comenzar con una movilización activa para evitar la rigidez apenas el dolor nos lo permita. Cuando hay una subluxación persistente, vamos a comparar esas dos radiografías. La primera ya está pues una tala reducida, pero hay incongruencia de la articulación. Aquí ven del lado derecho, podemos ver que es un codo normal, sin luxación. Y aquí es una podluxación ya con su inmovilización, pero hay la persistencia de una subluxación. En las luxaciones inestables, tenemos que ver que va a haber una imposibilidad de obtener la reducción concéntrica, o sea, se va a mantener luxado. También puede haber una nueva luxación antes de que se haga la radiografía de control. Sabemos que tenemos que hacer control radiográfico después de toda reducción de una luxación. Es el caso que mandamos al paciente a hacer la radiografía y en el camino se le luxó nuevamente. Y nueva luxación ya inmovilizado al paciente. En esos casos tenemos que ya pensar en un tratamiento quirúrgico de esa luxación. Tratamiento quirúrgico, primero tiene que constar en el preparo de las partes blandas. Quirúrgicamente se puede hacer un abordaje de Kocher que parte del epicóndilo lateral del húmero, ¿sí? Hacia la dirección del radio, más o menos 4 a 5 centímetros, en el que aquí podemos ver, por ejemplo, que este el ligamento anular del radio se rompió por completo. Ese sería el húmero distal, ¿sí? Que estaría la cabeza del radio, entonces podemos ver los ligamentos totalmente rotos. Se realiza una sutura de los ligamentos, se puede hacer unos túneles óseos para fijar los complejos ligamentares laterales, como suturas de Krakow y otras suturas que se puede hacer, y suturar lo que es la musculatura para dar mayor estabilidad. Hay un test que yo leí que es el test de gravedad, que se pone el codo en extensión, el antebrazo en neutro, y se sostiene por el brazo, y ahí tenemos que testar si es que se vuelve a luxar el codo. Es un test que se hace después de la reparación de que son los tejidos blandos. Sería como extender el brazo y sujetar del brazo y tener ahí, como quien dice, el brazo colgado ahí, dependiendo de nuestra mano. Si es que hay luxación, entonces es que no hubo un reparo satisfactorio. Tratamiento, si es que es estable, la rehabilitación será en 1 semana. Otro tratamiento va a ser el fijador externo.
Puede ser tanto un fijador estático como un fijador articulado, como sería el caso del Licerot. Ahí tenemos un fijador externo estático aplicado tanto en el húmero como en la ulna. Y el tipo de Licerot circular. La movilización va a ser activa en el día siguiente de aplicarlo en el caso del fijador articulado. Y en el caso del fijador externo estático, vamos a mandar ejercicios de contracción isométrica, que sería solo contraer los músculos sin que haya flexión y extensión del brazo, del codo. Y retirar después de 4 semanas del fijador. Otro tratamiento puede ser con fibras de Kirchner transarticulares. Vamos a realizar la reducción y atravesar la articulación entrando por la ulna proximal. Va a pasar la articulación, ¿sí?, para el borde posterior del húmero. Y también un oblicuo, teniendo cuidado con el nervio ulnar y con el nervio radial en la parte posterior. Posteriormente se aplica un yeso axilopalmar 3 a 4 semanas y después de eso comienza la actividad. Otras lesiones asociadas, vamos a tener como es la fractura de la cabeza del radio, de la cabeza y del cuello del radio. Esta es una fractura muy común en el codo, va a ser más común en mujeres de los 20 a 60 años en general. 20% de los traumatismos de codo va a estar envolviendo los traumatismos de codo, 20%. Recordar que en las crianzas va a haber un descolamiento epifisiario y es otro tratamiento. El mecanismo, caída con la mano extendida, ¿sí?, impacto de la cabeza del radio con el capítulo del húmero. Las lesiones acompañadas, va a haber lesiones de los ligamentos colaterales, va a haber fractura de la coronoides, puede haber fractura del capítulo, de la ulna proximal, lesión del nervio interóseo posterior. Recordar que ese nervio hace en la arcada de Froese, ¿sí?, y está relacionado con su lesión con la fractura de cabeza y cuello del radio. También tenemos una lesión que es muy grave, que es la ruptura de la membrana interósea, ¿sí?, que da estabilidad axial al antebrazo, que es la famosa lesión de Excelopresti, que esa será, me imagino, vista en, digamos, de antebrazo. Las radiografías que vamos a pedir para evaluar la fractura en la cabeza del radio va a ser una de perfil, una antero-posterior, que en esta ya podemos evidenciar que hay como una pequeña fractura, y siempre evaluar las dos articulaciones, tanto proximal como la distal, porque puede haber esta lesión de excelopresio, puede haber también lesión asociada de la radio ulnar distal. Entonces tenemos que siempre tomar por lo menos un del antebrazo completo para evaluar. La radiografía tiene que ser perpendicular hacia la cabeza del radio, ya que el paciente no puede estar acostado sosteniendo su brazo por el gran dolor que va a tener. Entonces mejor que asiente el antebrazo que estar acostado. Ahora hablando de la clasificación, tenemos lo que es la clasificación de Mason. Esta es la tipo 1, va a haber una fractura marginal sin desvío, ausencia de bloqueo mecánico para la rotación, para la pronosupinación, deslocamiento o desvío menor de 2 milímetros. Tenemos la tipo 2, que va a ser fractura marginal pero con desvío. Esta requiere de una fijación ya interna, lesión quirúrgica. La tipo 3, que es una fractura comminuta, envuelve toda la cabeza del radio. Y la tipo 4, la tipo 3 es una
en la mayoría de casos va a ser irrecuperable, no debe cómo reducir y ya más adelante hablar del tratamiento de esta. La tipo 4 va a estar asociada a luxación de la cabeza del radio. En la clasificación AO, recordar 21, la radio diurna proximal, ABC, A extraarticular, B intraarticular parcial y la C intraarticular total. Y sus subclasificaciones. Las indicaciones para un tratamiento quirúrgico, no quirúrgico, es un tratamiento conservador de la cabeza del radio. Que haya un tercio, menos de un tercio de comprometimiento de la articulación de la cabeza. Que haya un desvío menor a 1 o 2 milímetros o una depresión y que no tenga lesiones asociadas. Las posibles complicaciones de este tratamiento conservador en la fractura de cabeza radio va a ser una leve pérdida de la pronosupinación y de la extensión, una pseudoartrosis, no estamos fijando el fragmento, y 5% va a evolucionar para necesitar una excisión de ese fragmento, sacar ese fragmento. David no lo está entendiendo bien, se está escuchando muy bajito y entrecortado. No sé. ¿Más volumen o se está cortando? Las dos cosas. Bueno, me interesa un poco mal, no sé si sea por eso. Y bueno, voy a pegar más el micrófono para intentar que se escuche. Listo. Bueno, continuando. Ahora con el tratamiento no quirúrgico del cuello, se va a basar en la angulación de este cuello. Entonces, según la literatura dice que menor de 30 grados va a ser aceptable. En la agua decía 20 grados más o menos. Mayor de 20 grados vamos a tener que hacer una reducción quirúrgica. Y en caso de que sea menor de estos 30 grados, en luego pues decía vuelta a intentar una reducción para llevarlo hasta los 15 grados para un tratamiento conservador. Tratamiento conservador es tipo 1, una tipolla, sí, por 3 a 4 días, tipolla americana. Los ejercicios de pronosupinación, flexión y extensión, para evitar la rigidez del codo. Y probablemente una recuperación va a durar entre unos 2 a 3 meses en las tipo 1. Ahora, el tratamiento quirúrgico, ya que las demás clasificaciones requieren ya del procedimiento quirúrgico con fijación interna, vamos a primero hablar del posicionamiento para estos pacientes. El posicionamiento va a ser primero de cúbito dorsal o de cúbito lateral, como vemos en la imagen, con apoyo del antebrazo, sea en reposo en el tórax o con un soporte. El cirujano puede estar sentado o de pie según se acomoda en el quirófano y puede usarse también la mesa quirúrgica para brazo, mesa de mano que decimos. Hay algunas opciones de tratamiento según la clasificación. Esas son las opciones, ¿sí? Una placa en T, un parafuso, una prótesis, ¿sí? Y un haste estreita, que son los últimos tratamientos en caso de conminución. Otra cosa importante es recordar estas zonas seguras, que son para saber en qué posición del antebrazo, neutro, supinación o pronación, vamos a lograr colocar, vamos a tener, digamos, accesos para colocar los parafusos y no causar un bloqueo de la pronosupinación, ni la flexión y extensión. Lo que vamos a usar en tratamiento quirúrgico va a ser el abordaje de Kocher, ¿sí? Que ya dije del epicóndilo lateral, va hacia el radio, más o menos unos 4 a 5 centímetros de incisión entre el músculo anconio y lo que son los extensores del puño. A ver si es que hay un video aquí, voy a compartirles.
Tenemos ahí el acceso de Kocher, entonces ya abrió piel desde lo que es el epicóndilo lateral, ¿sí? Hacemos una curvatura más o menos, bueno, aquí debe estar unos 5 centímetros, tal vez un poco más. Abierto piel, tejido celular subcutáneo, llegando a lo que es fascia, abrimos entre lo que es el músculo anconio y los extensores del puño. Un área muy delicada que hay que entrar con cuidado. Sabemos que la posible lesión del nervio interóseo posterior está abriendo, diseccionando hasta llegar a lo que es el hematoma fracturario. Y ya se puede visualizar la cabeza del radio y la fractura, podemos ver ahí. Ahí se puede ver la cabeza del radio, está fracturada, y el capítulo. Ahí. El acceso de Kocher. Bien, continuando, el tratamiento quirúrgico de las tipo 2, vamos a usar reducción abierta con fijación interna con parafusos intrafragmentarios de 1.5 a 2 milímetros de diámetro. En el caso de aquí vemos una fractura tipo 2, utilizando los parafusos. El parafuso siempre tiene que quedar un poco la cabeza sepultada en la cabeza del radio. Las tipo 3, en las que se puede recurrir a la cupulectomía o la extracción de la cabeza del radio, por lo menos son muy cominiutas la fractura. Entonces vemos ahí una excisión, una cupulectomía, y ahí se podría también tratar con una prótesis. Y hay casos en los que hay lesión, como decía, de la radional distal, en la que también se va a tener que fixar, porque va a haber un encortamiento debido a la falta de la cabeza del radio. Las tipo 4, primero se reduce la luxación de la cabeza, se puso una placa periarticular bloqueada, esa placa en T, pequeña, que es especialmente para cabeza de radio, y tratamiento de las lesiones asociadas. Vamos a ver que ha habido lesión también de la ulna, fijada con una placa. Aquí la aplicación de lo que es la placa en T, o periarticular, bloqueada. Aquí, según la O, el tratamiento, sí, en este tipo, según esta imagen, podemos ver ahí, se puede usar 1 o 2 parafusos corticales de tracción para llamar a este fragmento, ¿sí? Y reducirlo. De 1.5 el parafuso a 2 milímetros, sepultando la cabeza para que no intervenga con la supinación y pronación. En este otro caso, que son más cominiutas, ya la posibilidad de reducir. O también se puede usar injerto óseo que se saca del epicóndilo, del húmero, y se reconstruye posteriormente con los parafusos. Si es que hay la posibilidad, si no, hay que hacer la excisión de la cabeza. En este caso, que la cabeza tenga una inclinación aquí más de 20 grados, debe ser elevada, fijada con parafusos, se puede usar también injerto, o una placa de soportes aquí, la placa en T que decía. En este caso es una fractura con cizallamiento. Y en el caso que sea muy cominiuta la cabeza y el radio, sacarla, hacer una prótesis. Esto por general las multifragmentadas, por ejemplo en el hospital no hay estas prótesis, se hace cupulectomía. Complicaciones, alteración de la articulación radioulnar distal, por el cortamiento del radio por falta de la cabeza, o por lesión de Exelopresley, o lesión de la membrana interósea, o lesión asociada del radio distal. Un desvío en valgos del codo por la lesión de los ligamentos mediales. Una artrosis, cuando hay muchas lesiones asociadas, o un trauma de elevada energía.
fractura de la coronoides, apófisis coronoides de la ulna. Si tenemos que esta fractura va a estar presente en 10 a 15% de las luxaciones del codo, va a estar asociada. Puede haber avulsión o cizallamiento, por fuerzas de cizallamiento durante la luxación, en la que la apófisis coronoides choca con la tropia y se puede cizallar o avulsionarse por los músculos que se insertan ahí, que sería el músculo braquial, y también ahí recordar que se inserta la cápsula articular anterior y el ligamento colateral medial. La clasificación va a estar dividida en tres. El tipo 1, que va a ser solo una fractura en la punta de la apófisis coronoides. Tipo 2 va a ser anteromedial. Y la tipo 3 va a ser la base de la apófisis coronoides. Hay otra clasificación también de Regan y Murray, que se divide en tres. Tipo 1, fractura de la punta de la coronoides sin inestabilidad a largo plazo. Tipo 2, fractura que vuelve más del 50% y esta va a dar obviamente ya una inestabilidad porque va a estar avulsionadas las estructuras que insertan ahí. Y la tipo 3, más del 50%, va a haber inestabilidad posterior, ya que va a causar luxación de la ulna posterior al húmero. Aquí una radiografía, aquí podemos ver una fractura de la apófisis coronoides, posiblemente por una luxación. Aquí una tomografía, la coronoides es más de 50% avulsionada y fracturada. El tratamiento va a ser quirúrgico aquí, con parafusos canulados, con una placa de soporte y parafusos también. Esos van a ser los tratamientos en casos de fractura de la apófisis coronoides. Y una lesión muy importante que engloba todas estas fracturas es la tríada terrible, llamada así a la luxación del codo, más la fractura de la apófisis coronoides, más la fractura de la cabeza del radio. Sí, una lesión terrible mismo. Entonces aquí va a haber instabilidad a corto y largo plazo, porque va a haber debido a la lesión tanto de partes blandas como de partes óseas. Recordar aquí el examen neurovascular es muy importante, puede haber lesión de tanto de lo que es el nervio radial, el nervio ulnar, todos, interóseo, posterior, ¿sí? Motor. El tratamiento va a ser quirúrgico, obviamente. Va a constar en, primero, la fijación de la cabeza, y si es que está muy disminuido, la sustitución de la cabeza del radio. También la fijación de la apófisis coronoides para evitar que se siga luxando. Y reparo ligamentar también. Aquí es un caso que llegó ahí al Albert, cuando estuve en emergencia. Una luxación. Vemos fractura más o menos en el cuello del radio, con fragmentos de la apófisis coronoides. No es mucho, no es grande, pero hay fragmentos. Las complicaciones de esta lesión va a ser la lesión nerviosa, rigidez articular, vamos a ver ahí no puede extender completamente el paciente debido a la rigidez. Una cicatriz hipertrófica porque vamos a tener que hacer múltiples accesos al codo para reparar tanto la parte ósea como la parte blanda, y una artrosis obviamente. Artrosis, pseudoartrosis y muchas complicaciones que nos da por las múltiples fracturas y por esa lesión tan agresiva. Esa es la fuente bibliográfica de Rockwood y de la O que utilicé. Gracias.